23 de marzo de 1980. San Salvador, El Salvador. 6 de la tarde. Un hombre se sienta frente al micrófono de la radio ISAX, La Voz Panamericana. 62 años, cabello canoso, gafas de montura oscura, sotana negra sencilla. Sus manos sostienen papeles con nombres escritos a mano. Muchos nombres. El técnico hace la señal. Están en el aire. Domingo. Todo el país está sintonizado. En las humildes casas de los campesinos, en las mansiones de la capital, en los cuarteles militares. El 75% de la población rural escucha. El 50% de la urbana. Es el programa más popular de El Salvador. Todos lo saben. Los domingos, el arzobispo habla. Él comienza despacio, leyendo la lista. María Rodríguez, desaparecida el jueves. José Santos, encontrado muerto el viernes. Pedro Martínez, llevado de su casa el sábado. La voz es tranquila, pero carga el peso de cada nombre. Son personas reales, familias que esperan noticias, madres que lloran a sus hijos. La homilía avanza. Habla de justicia, de dignidad humana, del evangelio que no acepta opresión. Lleva 3 años hablando así, desde que todo cambió. Desde que su amigo sacerdote fue asesinado por defender a los pobres. Desde que decidió que no callaría más. Y entonces se detiene. Mira el micrófono como si pudiera ver a través de él. Sabe que los soldados están escuchando, los comandantes, los hombres que reciben órdenes de matar a sus propios hermanos campesinos. Respira hondo. Quiero hacer un llamado especial a los hombres del ejército, dice, y su voz se vuelve más firme. Hermanos, ustedes son del mismo pueblo, ustedes matan a sus propios hermanos campesinos. Ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice, no matar. El silencio del estudio es profundo. El técnico levanta los ojos, preocupado. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contraria a la ley de Dios, continúa. Su voz no tiembla. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Y entonces llega el llamado final. Las palabras que resonarán a través de la historia. En nombre de Dios, en nombre de este pueblo sufriente cuyos lamentos suben al cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cesen la represión. Silencio. El técnico apaga el micrófono. La transmisión termina. El arzobispo se levanta despacio, recoge sus papeles. Sus manos no tiemblan, pero él sabe perfectamente lo que esas palabras significan. Las amenazas de muerte llegan desde hace semanas, llamadas anónimas, advertencias de amigos bien informados. Su vida está en peligro. Pero él tomó una decisión hace 3 años, cuando vio el ataúd de su amigo sacerdote, cuando miró a los ojos de los campesinos que lloraban, cuando escuchó el llamado de Cristo en los pobres. Eligió la fidelidad al Evangelio por encima del miedo. Eligió ser voz de los que no tienen voz, aunque eso le costara todo. Camina hacia afuera del estudio. La noche cae sobre San Salvador. Mañana celebrará la misa de las 6:30 de la tarde, como siempre. Una misa pequeña, en la capilla del hospital donde vive. 24 horas después, daría su vida por esa elección. Su nombre: Óscar Arnulfo Romero y Galdames, arzobispo de San Salvador. En breve, mártir. Un día, santo. 63 años antes, el 15 de agosto de 1917, un bebé nació en Ciudad Barrios, una pequeña ciudad en las montañas del oriente de El Salvador. La partera lo entregó en los brazos de Guadalupe de Jesús Galdames, quien sonrió cansada. Era su segundo hijo. El primero, un niño llamado Gustavo, ya tenía 3 años. Este se llamaría Óscar Arnulfo. El padre, Santos Romero, trabajaba como telegrafista y funcionario de correos. La casa era sencilla, muy sencilla, sin electricidad, sin agua corriente. Los niños dormían en el suelo, pero había amor, había fe y había comida en la mesa, aunque poca. Óscar creció entre montañas y cafetales. Era un niño callado, observador, que disfrutaba estar en la iglesia. Los domingos,
La familia entera iba a misa. Él se quedaba mirando al sacerdote celebrar, fascinado por el misterio de todo aquello. Algo en esas velas encendidas, en ese altar, en esas oraciones, tocaba hondo en su corazón de niño. A los 7 años, enfermó gravemente, una fiebre altísima, delirios, la familia reunida alrededor de la cama pensando que perdería al niño. Guadalupe rezó de rodillas noches enteras. Santos mandó llamar al médico de una ciudad vecina, y Óscar, contra todas las expectativas, sobrevivió. Se recuperó despacio, volvió a jugar, volvió a ayudar en casa, pero algo de aquella experiencia quedó marcado. Había estado cerca de la muerte y había vuelto. La vida, comprendió aunque sin palabras para explicarlo, era un regalo precioso. Cuando cumplió 12 años, terminó la escuela pública. Ciudad Barrios solo ofrecía 3 años de estudio. Ahora necesitaba trabajar. Santos decidió enseñarle al hijo el arte de la carpintería y descubrió, sorprendido, que el niño tenía talento natural. Óscar aprendía rápido. Hacía mesas, sillas, puertas. Sus manos eran habilidosas, sus acabados cuidadosos. Fue en esa época cuando Guadalupe enfermó. Necesitaba medicamentos que la familia no podía pagar. Óscar, sin que nadie se lo pidiera, decidió por cuenta propia. Le dijo al padre que iría a trabajar en la mina de oro de Potosí por algunos meses. Santos intentó disuadirlo. Era un trabajo demasiado pesado para un niño, pero Óscar insistió. Durante 3 meses, bajó a la mina todos los días al amanecer. Cargaba piedras, separaba tierra, volvía a casa exhausto cuando el sol se ponía. Ganaba 50 centavos al día. Juntó cada moneda. Compró los medicamentos para la madre. Guadalupe mejoró. Pero fue en otro día, cuando ya tenía 13 años, que su vida tomó el rumbo definitivo. Había una ordenación sacerdotal en la iglesia de Ciudad Barrios. Óscar fue a verla, curioso. Vio al obispo imponer las manos sobre el joven arrodillado. Vio a aquel hombre levantarse transformado, ahora sacerdote, consagrado, elegido para servir a Dios y a su pueblo. Y sintió, con una certeza que lo asustó y lo llenó de alegría al mismo tiempo, que aquello también era para él. Volvió a casa casi corriendo. Encontró a los padres en la cocina. Se detuvo en la puerta jadeante, los ojos brillando. «Quiero ser sacerdote», dijo. Santos y Guadalupe se miraron. Vieron la determinación en el rostro del hijo. No era un capricho de niño, era un llamado. «Entonces lo serás», respondió Guadalupe sonriendo. Pero el camino sería largo y difícil. En 1930, a los 13 años, Óscar Romero ingresó al Seminario Menor de San Miguel, dirigido por los padres claretianos. Dejó Ciudad Barrios, dejó a la familia, dejó la carpintería. Llevó solo una maleta pequeña con ropa y la Biblia que su madre le regaló. Fueron 6 años intensos. Estudios de latín, filosofía, historia de la iglesia, escrituras. Óscar se destacaba. Era disciplinado, dedicado, pasaba horas en la capilla en oración. Los formadores notaban. Aquel joven flaco y callado tenía algo especial, una seriedad, una profundidad que impresionaba. En 1937 fue trasladado al Seminario Nacional San José de la Montaña en San Salvador, dirigido por los jesuitas. Poco después de llegar, recibió la noticia que transformó su alegría en duelo. Su padre, Santos, había muerto. Óscar no pudo ir al funeral. Las reglas del seminario eran rígidas y estaba en medio del año escolar. Lloró solo en su celda, arrodillado frente al crucifijo, ofreciendo ese dolor a Dios. Pero entonces llegó una sorpresa inesperada. Sus superiores lo llamaron y anunciaron. Había sido elegido para continuar los estudios en Roma, en la prestigiosa Pontificia Universidad Gregoriana. Era un honor raro. Solo los mejores seminaristas eran enviados a la ciudad eterna. Óscar embarcó en un navío con otros jóvenes latinoamericanos. El viaje de semanas cruzando el Atlántico fue una aventura aterradora y maravillosa. Cuando finalmente divisó la costa italiana, sintió el corazón acelerarse. Roma, la ciudad de Pedro y Pablo, el corazón de la iglesia.
Se instaló en el Colegio Latinoamericano y se sumergió en los estudios, pero pronto Europa se sumergió en algo muy diferente. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Italia entró oficialmente en el conflicto. Muchos de sus compañeros seminaristas se asustaron y regresaron a sus tierras, pero Óscar decidió quedarse. Confió en Dios. Continuó estudiando mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Los años de 1940 a 1941 fueron de guerra, incertidumbre, miedo, pero también de crecimiento. Óscar rezaba por las víctimas del conflicto, por los que sufrían, por los que morían, y estudiaba sin parar. En 1941 defendió su licenciatura en teología. La nota cum laude, distinción, 4 de abril de 1942. Tenía 24 años. En la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, Óscar Arnulfo Romero fue ordenado sacerdote. El obispo impuso las manos sobre su cabeza, consagrándolo para siempre. Padre Óscar. Su corazón desbordaba de alegría y gratitud, pero la alegría tenía un toque de tristeza. Su familia no estaba allí. Guadalupe, sus hermanos Gustavo, Saída, Rómulo, Mamerto, Arnoldo, Gaspar, ninguno de ellos pudo venir. Las restricciones de viaje de la guerra hacían imposible salir de América Central. Celebró su primera misa solo, lejos de casa, rodeado solo de compañeros seminaristas y sacerdotes que apenas conocía. Quería continuar, hacer el doctorado, especializarse en teología ascética. Pero en agosto de 1943 recibió un llamado urgente. Su obispo en El Salvador lo necesitaba. Había una escasez crítica de sacerdotes. Era hora de volver. Óscar arregló su maleta. Miró por última vez las cúpulas de Roma. Estaba volviendo para servir a su tierra. Volvía para servir a su pueblo. Y comenzaría como tantos otros sacerdotes comienzan, en una parroquia pequeña y olvidada del interior. El padre Óscar Romero llegó a Anamorós en agosto de 1943. Era un villorrio minúsculo en el departamento de La Unión, en el oriente de El Salvador. Casas de adobe, calles de tierra, gente sencilla que trabajaba en el campo. Su primera parroquia. Se entregó al trabajo con una dedicación que rozaba la obsesión. Celebraba misas diarias, visitaba a los enfermos, organizaba catequesis para los niños, confesaba durante horas. Dormía poco, comía menos todavía. Los feligreses decían que nunca habían visto un sacerdote tan dedicado y tan flaco. Tenían que obligarlo a sentarse a comer algo. En poco tiempo sus superiores lo notaron. Aquel joven sacerdote era eficiente, organizado, confiable. En 1944, apenas un año después de la ordenación, fue nombrado secretario de la diócesis de San Miguel. Se mudó a la ciudad, asumió tareas administrativas, pero continuó con un intenso trabajo pastoral y permaneció en ese cargo durante 23 años. 23. Se convirtió en el brazo derecho del obispo, el hombre que hacía que las cosas sucedieran, el workaholic de sotana que nunca decía no a una tarea. También se convirtió en editor del periódico católico Chaparrastique. Sus editoriales eran cautelosas, equilibradas, evitaban la polémica. Defendía la doctrina tradicional de la Iglesia, criticaba el comunismo, predicaba el orden y la obediencia. Pero había algo en él que el pueblo amaba: sus homilías. El padre Óscar tenía un don para predicar. Hablaba de forma clara, sencilla, directa al corazón. Pronto 5 estaciones de radio de San Miguel transmitían sus sermones. Su voz se hizo conocida en toda la región. La gente sintonizaba para escucharlo hablar de Dios, de los santos, del Evangelio. En 1966 fue trasladado a San Salvador como editor del periódico arquidiocesano. Mantuvo la misma línea editorial conservadora. No quería problemas, no quería conflictos. Veía lo que estaba ocurriendo en El Salvador, las tensiones sociales crecientes, la represión del gobierno, el surgimiento de movimientos de izquierda, y prefería mantenerse al margen de esas disputas. La Iglesia, creía, debía cuidar las almas, no meterse en política.
En junio de 1970, a los 52 años, fue ordenado obispo auxiliar de San Salvador. Ceremonia hermosa, familia presente, responsabilidades mayores. Pero el trabajo se volvió más burocrático, más distante del pueblo. Pasaba los días en reuniones, papelería, administración diocesana. Algo en él extrañaba el contacto directo con los pobres. 4 años después, en 1974, fue nombrado obispo de Santiago de María, una diócesis rural. Y allí, finalmente, algo comenzó a moverse en su interior. Veía de nuevo la pobreza extrema de los campesinos. Veía las injusticias brutales. Veía familias expulsadas de sus tierras, trabajadores explotados, niños con hambre, y comenzó, por primera vez en décadas, a preguntarse si solo cuidar las almas era suficiente, si el Evangelio no tenía algo que decir sobre el pan, sobre la tierra, sobre la dignidad. Todavía era conservador, todavía evitaba los conflictos, pero una inquietud crecía, una pregunta que no salía de su cabeza mientras celebraba misa y miraba los rostros cansados de los campesinos arrodillados en los bancos de madera. ¿Acaso Cristo quería solo sus oraciones? ¿O quería también su voz? Él no lo sabía todavía, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. El Salvador, inicios de 1977. El país estaba al borde del abismo. De un lado, una élite minúscula controlaba casi toda la tierra, toda la riqueza, todo el poder. Del otro, campesinos sin nada, trabajando de sol a sol por centavos, viendo a sus hijos crecer con hambre. En el medio, un gobierno militar que reprimía cualquier protesta con violencia creciente. Personas desaparecían, cuerpos aparecían en fosas. El miedo se cernía sobre todo como una nube pesada. La Iglesia Católica estaba dividida. Algunos obispos y sacerdotes defendían a los pobres, denunciaban las injusticias, organizaban comunidades. Otros creían que eso era peligroso, comunista, subversivo. Querían una iglesia que se quedara callada, que rezara y no molestara a los poderosos. El 23 de febrero de 1977, el Papa Pablo VI anunció el nombre del nuevo arzobispo de San Salvador, la arquidiócesis más importante del país, y el nombre sorprendió a todos: Óscar Arnulfo Romero. En el Palacio del Gobierno, militares y políticos respiraron aliviados. Romero era conocido por ser conservador, cauteloso, ajeno a los conflictos. Por fin tenían un arzobispo seguro que no crearía problemas. La élite económica celebró. Los periódicos de derecha elogiaron la elección. Un hombre de equilibrio, escribieron. Un pastor que conoce su lugar. Pero entre los sacerdotes y religiosas que trabajaban con los pobres, la decepción fue inmensa. Esperaban al obispo Arturo Rivera Damas, progresista y valiente. En cambio, les tocó Romero, el burócrata, el cauteloso, el que nunca revolvía el avispero. Algunos lloraron de frustración. Perdimos, se decían entre sí. Justo ahora, cuando más necesitamos un profeta, nos dan un administrador. Óscar Romero sabía todo eso. Sabía lo que el gobierno esperaba de él. Sabía lo que los sacerdotes progresistas pensaban de él. Y sentía, en lo más hondo del pecho, un peso enorme. Estaba asumiendo el liderazgo de la Iglesia salvadoreña en el momento más crítico de la historia del país. Y él, un hombre que siempre había evitado los conflictos, que siempre había preferido la prudencia a la audacia, estaba ahora en el centro del huracán. Fue instalado como arzobispo en una ceremonia solemne en la catedral. El padre jesuita Rutilio Grande sirvió como maestro de ceremonias. Rutilio era su amigo desde los tiempos del seminario, uno de los pocos que realmente lo conocía. Después de la celebración, los dos conversaron brevemente. «Vas a necesitar mucho valor, Óscar», dijo Rutilio, mirando fijamente a los ojos de su amigo. «Voy a necesitar la gracia de Dios», respondió Romero, con humildad genuina. Las primeras 3 semanas fueron de aparente calma. Romero visitó parroquias, conoció sacerdotes, celebró misas, pronunció palabras prudentes y equilibradas. Nada de polémica, nada de confrontación. Exactamente como todos esperaban. Pero mientras tanto, en Aguilares, una ciudad a pocos kilómetros de la capital,
el padre Rutilio Grande continuaba su valiente trabajo con los campesinos. Les enseñaba sobre dignidad, sobre derechos, sobre el Dios que está del lado de los pobres. Organizaba comunidades, desafiaba a los poderosos, incomodaba a quienes no querían ser incomodados y recibía amenazas, muchas amenazas, pero Rutilio no se detenía, continuaba. Él creía que el Evangelio tenía consecuencias concretas, que la fe no era solo oración, sino también justicia. El sábado, 12 de marzo de 1977, 3 semanas después de la toma de posesión de Romero, el padre Rutilio Grande subió a su camioneta para ir a celebrar misa en un villorrio cercano. La tormenta estaba en camino. 12 de marzo de 1977, sábado por la tarde, el padre Rutilio Grande conducía su camioneta por el camino de tierra que unía a Aguilares con el pequeño villorrio de El Paisnal. Iba a celebrar una misa. Con él estaban Manuel Solórzano, un señor de 72 años que servía como sacristán, y Nelson Rutilio Lemus, un muchacho de 15 años que ayudaba en las celebraciones. Mientras tanto, en la residencia arzobispal de San Salvador, el arzobispo Óscar Romero pasaba la tarde tranquilo, revisando papeles, preparando la homilía del domingo. 3 semanas en el cargo, todavía adaptándose al peso de la responsabilidad, todavía intentando encontrar su camino. El teléfono sonó. Romero atendió. La voz del otro lado estaba alterada, jadeante. «Arzobispo, tengo una noticia terrible». Romero sintió el estómago apretarse. «¿Qué pasó?» «Es el padre Rutilio. Él fue asesinado en la carretera». El mundo se detuvo. Romero sostuvo el teléfono con más fuerza, como si eso pudiera cambiar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo que asesinado? ¿Dónde? ¿Cuándo?» «Hace poco, en la carretera hacia El Paisnal. Él estaba...» «¿Y los otros?», interrumpió Romero, la voz saliéndole extraña, distante. «¿Quién estaba con él?». Silencio del otro lado. Luego casi un susurro. «También, los tres. Manuel y el niño Nelson también». Romero colgó despacio. Se quedó parado, sosteniendo el teléfono, mirando la nada. Su amigo desde el seminario, Rutilio, que había servido como maestro de ceremonias en su instalación apenas 3 semanas atrás. Rutilio, que en momentos críticos de su vida siempre había estado cerca. Rutilio, que nunca abandonó a los pobres. Muerto. Y con él, un anciano fiel que solo quería servir a la iglesia. Y un niño de 15 años. Romero caminó hasta el pequeño oratorio de su residencia. Se arrodilló ante el crucifijo. Y lloró. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró por la injusticia brutal, por la maldad que quitaba vidas inocentes, por la oscuridad que cubría a su país. Pero mientras lloraba, algo ocurrió dentro de él. Algo se rompió y algo nació. Vio con absoluta claridad lo que no había querido ver antes. Vio que el mal no respeta la prudencia, que el silencio no trae paz, que ser arzobispo no significaba quedarse seguro y cómodo mientras su pueblo sangraba. Vio el rostro de Cristo en los pobres que sufrían, y escuchó, claro como si fuera una voz audible, el llamado. Sé su voz, habla por quienes no pueden hablar. El día 14 de marzo, lunes, Romero presidió el funeral de Rutilio, Manuel y Nelson en la iglesia de Aguilares. La catedral estaba llena de campesinos, muchos llorando, muchos con rabia, todos asustados. Romero subió al púlpito, miró los 3 ataúdes, miró a la multitud de rostros sufrientes y habló. Habló del valor de Rutilio, habló de la injusticia que cegó 3 vidas, habló de la necesidad de verdad, de investigación, de justicia. Su voz ya no era la del burócrata cauteloso, era la voz de un profeta que acababa de nacer. El domingo siguiente, tomó una decisión que sacudió a todos. Ordenó que hubiera una única misa en toda la arquidiócesis ese domingo, en la Catedral de San Salvador. Todos los sacerdotes, todas las parroquias, todos se reunirían en un solo lugar. Una sola misa, un solo protesto silencioso contra el asesinato. Miles asistieron. La catedral desbordó. Romero celebró y predicó con nueva autoridad. Exigió investigación, exigió justicia,
Exigió que los asesinos fueran castigados. El gobierno ignoró. La prensa, censurada y cómplice, silenció. Pero Romero no callaría más. El arzobispo conservador había muerto junto con Rutilio en aquella carretera de tierra. Nacía la voz de los sin voz. Domingo tras domingo la voz resonaba por El Salvador. Romero transformó sus homilías en la catedral en algo que el país nunca había visto. Comenzaba a las 10 de la mañana y a veces se extendía hasta el mediodía, la 1 de la tarde. No era solo predicación, era documental en vivo, denuncia profética, catequesis de liberación. La radio YesAX, la voz panamericana, transmitía todo y el pueblo sintonizaba. En las humildes casas de adobe de los campesinos, en los puestos del mercado, en los talleres mecánicos, incluso en las mansiones de los ricos que escuchaban con rabia creciente. El 75% de la población rural escuchaba, el 50% de la urbana, que el domingo por la mañana en El Salvador significaba una sola cosa: escuchar al arzobispo Romero. Leía nombres, listas enteras de personas desaparecidas durante la semana. María de tal lugar, José de tal villorrio, Pedro, que fue llevado de su casa el jueves por la noche. Sus familias enviaban la información y Romero leía cada nombre con respeto, con dignidad, convirtiendo a los invisibles en personas reales con historia y familia. Documentaba masacres, contaba lo que los periódicos censurados no podían publicar: aldeas atacadas por soldados, campesinos torturados, maestros secuestrados por enseñar alfabetización. Denunciaba todo, con fechas, lugares, nombres. La catedral se convirtió en el único lugar donde la verdad se decía en voz alta. Pero no solo denunciaba al gobierno y a los militares, también criticaba a los grupos guerrilleros cuando secuestraban o mataban. Rechazaba la violencia armada de cualquier lado. La violencia solo engendra más violencia, repetía. Cristo nos enseñó otro camino. Lo que hacía era simple pero revolucionario. Predicaba el Evangelio sin retirar sus consecuencias concretas. Dios ama a los pobres. Por lo tanto, oprimir a los pobres es pecar contra Dios. Jesús vino a traer justicia. Por lo tanto, la injusticia debe ser denunciada. El cristiano debe amar al prójimo. Por lo tanto, no puede quedarse indiferente cuando el prójimo sufre. Nada me importa tanto como la vida humana, dijo en una homilía de marzo de 1980. Es algo tan serio, tan profundo, tan divino, que nadie puede disponer de ella arbitrariamente. El mundo comenzó a notar. El 14 de febrero de 1978, la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos le otorgó el título de Doctor Honoris Causa. En 1979, 119 parlamentarios británicos y 26 miembros del Congreso americano lo nominaron al Premio Nobel de la Paz. Pero el reconocimiento más importante no lo recibió. En febrero de 1980, viajó a Europa para recibir otro título honorario de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Aprovechó para ir a Roma. Necesitaba hablar con el Papa Juan Pablo II. Llevó 7 dosieres gruesos, documentos, fotografías, testimonios, prueba de lo que estaba ocurriendo en El Salvador. Consiguió una audiencia. Entró en la oficina papal con la esperanza de que finalmente tendría apoyo, comprensión, solidaridad del sucesor de Pedro. Mostró los dosieres, explicó la situación, pidió que el Vaticano se pronunciara, que defendiera a los pobres, que condenara la violencia. El Papa lo escuchó con fría educación. Había sido obispo en la Polonia comunista. Veía en cualquier movimiento social el peligro del marxismo. Miraba a Romero con desconfianza, como si aquel arzobispo salvadoreño fuera ingenuo o, peor aún, infiltrado. La audiencia terminó sin compromisos, sin promesas, sin apoyo concreto. Romero salió de aquel encuentro con el corazón pesado. Más tarde, describiría la experiencia con una frase dolorosa. Como un mendigo, tuve que implorar para conseguir su atención. Volvió solo a El Salvador, pero no se rindió. Continuó predicando, denunciando, siendo voz de los sin voz. Y las amenazas aumentaban cada semana.
Los primeros meses de 1980 fueron los más sangrientos de la historia reciente de El Salvador. Enero, 300 civiles muertos. Febrero, 350. Marzo, más de 300 hasta la tercera semana. Romero documentaba cada nombre en las homilías dominicales. Su voz se iba poniendo ronca de tanto hablar, tanto denunciar, tanto pedir que pararan. En 3 años como arzobispo, 6 sacerdotes habían sido asesinados. Rutilio Grande en marzo del 77, Alfonso Navarro en mayo del 77, Ernesto Barrera en noviembre del 78, Octavio Ortiz en enero del 79. Más de 50 sacerdotes atacados, amenazados, expulsados del país. La iglesia estaba bajo asedio. En febrero de 1980, Romero tomó una decisión audaz. Escribió una carta al presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Le pidió como cristiano a cristiano que cesara toda ayuda militar al gobierno salvadoreño. Su apoyo fortalece la represión militar y ayuda a frustrar las reformas estructurales. El pueblo salvadoreño será la víctima de esa ayuda. Leyó la carta en su homilía del 17 de febrero. La reacción fue inmediata. El gobierno se enfureció. Los militares lo llamaron traidor. Los periódicos de derecha lo acusaron de comunista. Inicios de marzo, la cabina de transmisión de la radio ISAX fue atacada. Explosivos destruyeron equipos, intentaban silenciarlo, pero CAFOD, Organización Católica Internacional, ayudó a reconstruir rápidamente. Se montó un transmisor improvisado. Las homilías continuaron en el aire. 22 de marzo, el teléfono sonó en el Hospital de la Divina Providencia, donde Romero vivía en un cuartito sencillo. La religiosa que atendió escuchó una voz masculina, grave, amenazante. «Díganle al arzobispo que sus días están contados», colgaron. 23 de marzo, otra llamada. La misma voz, la misma amenaza. Romero sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Amigos bien informados lo avisaron de que su nombre estaba en las listas de muerte de los escuadrones. Sacerdotes cercanos le suplicaron que huyera, que se escondiera, que pidiera asilo en alguna embajada. Él se negó. «Si me matan», dijo con calma a un amigo, «resucitaré en mi pueblo. Un obispo puede morir, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, nunca perecerá». 23 de marzo, domingo. Última homilía transmitida por la radio. Habló de todo lo que siempre hablaba: justicia, verdad, dignidad de los pobres. Y entonces hizo algo que nunca había hecho con tanta claridad. Habló directamente a los soldados del ejército salvadoreño. «Hermanos, ustedes son del mismo pueblo. Ustedes matan a sus propios hermanos campesinos. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contraria a la ley de Dios. Una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla». Y entonces, el llamado final. Las palabras que firmarían su sentencia. «En nombre de Dios, en nombre de este pueblo sufriente, cuyos lamentos suben al cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cesen la represión». Apagó el micrófono. Se fue a casa. Cenó poco. Rezó su breviario. Durmió algunas horas. 24 de marzo. Lunes. Final de la tarde. Romero fue a la pequeña capilla del Hospital de la Divina Providencia a celebrar la misa de las 6:30. Era una celebración sencilla, en memoria de la madre de Jorge Pinto, un editor de periódico amigo. Pocas personas presentes. Durante la homilía, Romero habló sobre el Evangelio del día, el grano de trigo que necesita morir para dar fruto. Quien se entrega al servicio de los pobres a través del amor de Cristo, vivirá como el grano de trigo que muere. La cosecha viene gracias a ese grano que muere. Los esfuerzos por mejorar nuestra sociedad, especialmente cuando hay tanta injusticia y pecado, son bendecidos por Dios. Terminó la homilía. Se volvió hacia el altar. Comenzó a preparar las ofrendas para la consagración. Fue martirizado en ese momento, a los pies del crucifijo. Tenía 62 años. Murió como vivió, celebrando la Eucaristía y amando a los pobres. Su sangre fue derramada en el mismo altar donde ofrecía el cuerpo de Cristo.
Las personas presentes se arrodillaron en oración. Vieron a un mártir. La noticia estalló por el mundo antes de que la noche cayera sobre San Salvador. La noticia del martirio de Óscar Romero recorrió el mundo en horas. Periódicos de todos los continentes estamparon el titular. Las radios interrumpieron su programación. En Londres, el nuevo arzobispo de Canterbury, Robert Ramsay, estaba a punto de ser entronizado cuando se enteró. Hizo algo sin precedentes. Rompió las antiguas tradiciones para denunciar públicamente el asesinato de Romero en su propia ceremonia. En San Salvador el impacto era total. Los campesinos lloraban en las aldeas. Las familias pobres se arrodillaban ante imágenes de santos pidiendo por su alma. Pero muchos ya decían en voz baja: no necesitamos rezar por él ya está con Dios, debemos rezarle a él. El cuerpo fue llevado a la catedral. Miles vinieron a verlo, filas inmensas. Gente sencilla, descalza, con ropa remendada. Venían a agradecer al hombre que había sido su voz. Venían a despedirse de quien los amó cuando nadie más los amaba. El funeral fue fijado para el 30 de marzo de 1980, domingo. Y lo que ocurrió ese día marcaría para siempre la historia de El Salvador. 250,000 personas, la mayor concentración humana que el país jamás había visto. Vinieron de todos los rincones, a pie, en autobús, en carreta. Llenaron la Plaza Barrios frente a la catedral, las calles alrededor, los techos, un mar de gente. El cardenal Ernesto Corripio Ahumada vino de México como representante personal del Papa Juan Pablo II. Obispos de toda América Latina estaban presentes. La misa comenzó solemne, emocionada. Corripio pronunciaba su tributo al arzobispo mártir cuando ocurrió. Una explosión, fuerte, seca, resonando por la plaza. Bomba, pánico instantáneo. La multitud comenzó a correr sin saber hacia dónde, y entonces llegaron los disparos. Francotiradores en edificios cercanos disparaban contra la masa de personas aterradas. Más explosiones, más disparos. Sacerdotes en la catedral gritaban intentando calmar: «Paz, quédense tranquilos, paz». Pero era imposible. 250,000 personas corriendo al mismo tiempo, pisoteándose unas a otras, buscando protección. Madres perdían a sus hijos en la confusión. Los ancianos caían y eran pisoteados. 42 personas murieron ese día. Cientos resultaron heridas. El funeral de un hombre de paz se convirtió en masacre. Era el mensaje final de los escuadrones de la muerte. Aunque muerto, queremos silenciar lo que representaba. En medio del caos absoluto, con disparos aún resonando afuera, el cuerpo de Romero fue llevado apresuradamente a la cripta debajo del santuario y enterrado rápidamente, sin los honores completos, sin la despedida digna. Enterrado mientras su pueblo moría afuera intentando honrarlo, pero no lograron silenciarlo, todo lo contrario. El martirio de Romero encendió algo en el pueblo salvadoreño. Los cristianos comenzaron a llamarlo San Romero de inmediato, incluso sin autorización oficial de Roma. Pintaron murales de él por todo el país. Su foto apareció en miles de casas pobres, junto a Jesús y María. Poco después del funeral, El Salvador se sumergió oficialmente en guerra civil. 12 años de conflicto brutal, 75,000 muertos. Los Estados Unidos enviaron en promedio $1 millón al día al gobierno militar salvadoreño. La violencia que Romero había intentado impedir con sus palabras estalló en toda su furia. Pero mientras la guerra devastaba el país, comenzaron las investigaciones. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas trabajó durante años. En 1993, la conclusión oficial: el mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido político Arena, había ordenado el asesinato de Romero. Nunca fue preso. Murió libre años después. En 2010, en el 30º aniversario del martirio, el presidente salvadoreño Mauricio Funes hizo algo histórico. Ante la familia de Romero, ante representantes de la Iglesia, ante diplomáticos, pidió disculpas oficiales en nombre del Estado de El Salvador. Lamentablemente, los involucrados en el asesinato
actuaron con protección, colaboración o participación de agentes del Estado. Pero la historia de Óscar Romero apenas estaba comenzando. El pueblo salvadoreño nunca necesitó que Roma le dijera que Romero era santo. Lo sabían desde el día en que cayó ante el altar. San Romero de las Américas, lo llamaban. San Romero de las Américas. Murales de él aparecieron por todo El Salvador. No pinturas religiosas tradicionales, sino arte vibrante, colorido, lleno de vida. Romero junto a campesinos. Romero con las manos levantadas predicando. Romero sonriendo. En cada mural, una frase de él. Si me matan, resucitaré en mi pueblo. Y resucitó. La radio ISAX, la voz panamericana, fue reabierta en 2015. Todos los días a la 1 del mediodía transmite las antiguas homilías de Romero. Su voz resuena de nuevo por El Salvador. Los conductores sintonizaban en el tráfico. Los trabajadores escuchaban en el almuerzo. Todavía nos habla, dicen. Las Naciones Unidas en 2010 declararon el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Eligieron la fecha en homenaje a Romero. En la Abadía de Westminster, en Londres, una estatua de él fue colocada sobre la Gran Puerta Oeste. Está entre 10 mártires del siglo XX: Maximiliano Kolbe de Polonia, Dietrich Bonhoeffer de Alemania, Martin Luther King de los Estados Unidos, Óscar Romero de El Salvador. Pero el camino oficial hacia la santidad fue largo y doloroso. En 1997, el Papa Juan Pablo II abrió el proceso, dándole el título de Siervo de Dios. Pero allí se detuvo. Obispos conservadores se oponían. Había acusaciones de que Romero había apoyado la teología de la liberación. Decían que su asesinato había sido político, no religioso. El proceso se congeló por años, por décadas, hasta que en 2013 todo cambió. Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia. Y él conocía la historia de Romero, conocía la injusticia del olvido. 3 de febrero de 2015, el Papa Francisco declaró oficialmente que Óscar Romero fue martirizado por odio a la fe. 23 de mayo de 2015, beatificación en San Salvador. La camisa ensangrentada que vestía cuando fue martirizado fue llevada en procesión, reliquia sagrada. Cientos de miles asistieron. El Papa Francisco envió una carta que fue leída en la ceremonia. Quienes tienen al Don Romero como amigo en la fe, que lo invocan como protector e intercesor, que admiran su figura, encuentren en él fuerza y valentía para construir el reino de Dios. Pero para la canonización final, faltaba algo, un milagro, y el milagro llegó. Agosto de 2015, Cecilia Maribel Flores Rivas, 34 años, embarazada de su tercer hijo, embarazo de altísimo riesgo, complicaciones terribles tras una cesárea de emergencia, hemorragia interna, riñones funcionando al 2%. Los médicos la desahuciaron. Si tienes fe, reza, le dijeron al marido Alejandro Rivas, porque médicamente ya no hay nada más que hacer. Alejandro volvió a casa desesperado. Abrió la Biblia de su abuela buscando consuelo, y allí dentro encontró una estampa de Romero. Había sido beatificado pocos meses antes. Alejandro se arrodilló. Eran las 2:30 de la madrugada. Beato Romero, interceda por mi esposa, sálvela. Volvió al hospital a las 6 de la mañana. La enfermera lo encontró en el pasillo con los ojos desorbitados. No sé qué pasó, ella mejoró. De repente, a las 2:30 de la madrugada comenzó a drenar. Los riñones volvieron a funcionar. 5 días después, Cecilia recibió el alta. Riñones al 70% de capacidad. Completamente curada. Imposible médicamente. Una comisión de 7 médicos especialistas analizó el caso. Decisión unánime. El 26 de octubre de 2017, sin explicación científica. El 7 de marzo de 2018, el Papa Francisco aprobó el milagro. 14 de octubre de 2018, Plaza de San Pedro, Roma. El Papa Francisco canonizó a Óscar Arnulfo Romero junto con el Papa Pablo VI
aquel que lo había nombrado arzobispo 41 años antes, San Óscar Romero, patrono de las Américas, patrono de los comunicadores, patrono de los cristianos perseguidos, primer santo salvadoreño, primer arzobispo mártir de América. Día de fiesta 24 de marzo. Si me matan, resucitaré en mi pueblo. Y resucitó.